Ojo, cuidado, porque ha ocurrido algo en Países Bajos que, si hubiera ocurrido en España, habría sido sinceramente un bombazo político, un terremoto por completo y, sin lugar a duda, un tema que se había tratado en las sobremesas de Navidad, pero 100%. Y es que el 19 de diciembre el gobierno de Países Bajos pidió perdón por la esclavitud. O sea, es que literalmente el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, salió y dijo lo siguiente: la esclavitud fue un crimen de lesa humanidad y pido disculpas en nombre del gobierno por el papel del Estado neerlandés. Esto evidentemente fue un bombazo en Países Bajos porque allí se esclavizó a infinitud de personas durante 150 años, ya que esto sucedió entre 1621 y 1873. Y si bien las personas que fueron esclavizadas ya no siguen vivas, por lógica matemática, sí lo hacen sus descendientes, quienes han esperado este momento y estas palabras por parte de un gobierno neerlandés desde hace muchísimo tiempo. Y es que, según el propio Rutte, ese sistema de esclavitud infligió sufrimientos indescriptibles, literal dicho por él, y por ello no le quedaba otra más que condenarlo y reconocer la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. Y esto es algo que nunca antes un gobierno de Países Bajos había dicho concretamente sobre el tema de la esclavitud. Además, el discurso de Mark Rutte no fue nada escueto, o sea que no fue en plan de venga, digo una frase, hago el bien quedo, lo que sea y me voy a casa. No, el tío se explayó y lanzó mensajes muy directos y muy claros como los siguientes: durante siglos el Estado neerlandés y sus representantes han permitido, fomentado, mantenido y se han beneficiado de la esclavitud. Hubo personas que se convirtieron en mercancías, explotadas y abusadas en nombre del Estado neerlandés. Hoy, en nombre del gobierno neerlandés, pido disculpas por las acciones del Estado neerlandés en el pasado. Tras todo esto, puede que muchos os estéis preguntando ¿y por qué sale Rutte ahora a pedir perdón si esto es del pasado? O sea, primero de todo, esto ya es un tema que hace mucho tiempo que ocurrió, y segundo, ese sistema de esclavitud no se sigue utilizando en Países Bajos. Pues a esta pregunta que puede que tengáis no os voy a responder yo, os va a responder el propio Mark Rutte, que está aquí. Pasa, por favor. ¿Os imagináis? No, hombre. Pero sí que va a responder el propio Mark Rutte, porque él dijo en su discurso por qué salía con esas palabras a hablar en público. Y es que él dejó claro que, aunque esto es un tema del pasado, la esclavitud continúa hoy en día afectando a la vida de las personas, incluso en Países Bajos. De hecho, Rutte llegó a admitir que durante mucho tiempo él era de la opinión de que no se puede asumir la responsabilidad por algo que ocurrió en el pasado y de lo que ni siquiera él fue testigo, pero que si ha acabado pidiendo perdón al final, que es lo que ha hecho y de manera pública en nombre del Estado neerlandés, es debido a que ahora Rutte cree que él estaba equivocado con ese razonamiento, porque los siglos de opresión y explotación aún afectan a las sociedades de hoy. Todo esto dicho por él. Así, Rutte especificó que se refería a que los vestigios de la esclavitud se siguen viendo en la actualidad en los estereotipos racistas, en patrones discriminatorios de exclusión y en desigualdades sociales. Y Rutte terminó su discurso diciendo lo siguiente: aunque es cierto que nadie vivo hoy es personalmente culpable por la esclavitud, el Estado neerlandés en todas sus manifestaciones históricas es responsable del gran sufrimiento infligido a las personas esclavizadas. Se calcula que más de 600.000 mujeres, hombres y niños africanos esclavizados fueron enviados al continente americano en condiciones espantosas por traficantes de esclavos holandeses. Fueron separados de sus familias, deshumanizados, transportados y tratados como ganado. Y ese fue todo el discurso de Mark Rutte, versión resumida. Evidentemente dijo más cositas, pero esto es lo más tocho y lo más importante. Además, el mismo día que Rutte pronunció estas palabras, otros representantes del gobierno neerlandés estaban en Surinam y 6 islas de la parte caribeña del Reino de Países Bajos. Y la idea era que en todos esos lugares iban a mantener encuentros con los representantes locales sobre el discurso de Rutte, que fue calificado por él mismo como un momento significativo, un punto de inflexión. O sea que no fue un simple discurso y ya está, sino que el gobierno de Países Bajos tenía pensado cierto tipo de acciones para acercarse a esas 6 islas y a Surinam. Y esto es todo, así que si vuelve a haber novedades sobre Países Bajos, evidentemente lo cubriré por aquí, así que déjate un buen like, suscríbete al canal y vente a Twitch a verme en directo.